Esta pandemia nos tiene como en una película de Rocky, peleando y peleando contra la adversidad. Toda la secuela de Rocky ha sido tan famosa porque, pues precisamente inspira a la gente a no bajar la guardia, a no tirar la toalla. En la semana pasada leí la noticia de que durante el mes de julio, el COVID-19 por fin se desaceleró en México. Es una noticia prometedora, pero no debemos echar las campanas al vuelo. Si se está desacelerando, es cuando más cuidado debemos tener para dirigirnos a esa tan nombrada nueva normalidad. Esta pandemia ha sido una montaña rusa de noticias que a veces nos animan y luego nos vuelven a desanimar. Nos traen de arriba a abajo. Es un virus que apenas se está tratando de conocer. Esa es la razón de los desaciertos en las especulaciones, y debemos entenderlo. Y ese entendimiento debe llevarnos no solo a permanecer atentos a la ejecución precisa de las indicaciones de salud e higiene que han surgido durante la contingencia del pico alto de la curva de contagio, sino para la post-contingencia, esa llamada nueva normalidad. Ahí debemos continuar con esos cuidados, ser muy cuidadosos. Hace 2 o 3 semanas, platicando con un colega de audioproducción en España, me comentaba que les volvieron a encerrar a ellos. Ese dato saltó a mi mente, porque ellos nos llevan al menos un par de meses de ventaja o de adelanto en esta pandemia, así que démonos cuenta que aún falta camino por recorrer. Aparte, lo bueno viene después, la inevitable recesión económica que se avecina. Ha sido un tiempo difícil, porque no solo se trata de cuidarnos del contagio, sino de en medio de todo este caos y miedo que produce caer en cama y que se complique la cosa, en un panorama de desabasto de atención hospitalaria ante tantos caídos. Aparte, se nos tienen que ocurrir ideas innovadoras en nuestro trabajo para no vernos superados por la crisis que estamos viviendo. Escuchaba la recomendación de un joven e innovador empresario, quien comentaba que no es tiempo de ver para atrás como para recuperar el negocio de la manera exacta en la que existía antes, sino es tiempo de reinventarse y aumentar la productividad. Decía que la solución no son recortes y bajas de sueldo, sino nuestra mirada debe estar en cómo solucionar los nuevos problemas y nuevas necesidades que las personas están teniendo. Recomendaba que ese debe ser nuestro foco, que esa debe ser la guía para los nuevos planes de negocio. Este tipo de pandemia que hemos vivido ha sido como de película. Las historias de virus y guerras biológicas que años atrás se plasmaron en libros y películas de ficción se han convertido en toda una realidad. Y la pregunta es, ¿dónde iremos a parar con todo esto? Pensando en esto de cómo lo que estamos viviendo o viendo alrededor de nosotros parece una película, un día, leyendo el Salmo 137, pude visualizar este salmo como una imagen de una película con una excelente fotografía y cuidado plástico de la imagen. Me imaginé la historia que aquí se narra en este salmo como una película de época, así como esas series de hechos antiguos que he visto de vikingos o cosas semejantes. Ese es el Salmo 137. De esto aquí vamos a reflexionar el día de hoy. Y este salmo es un contraste con el salmo que compartimos la semana pasada. El salmo de la semana pasada fue un salmo en donde se expresa la alegría de haber superado la cautividad. Entre lo que comentábamos, explicábamos cómo para los israelitas había sido como un desierto ese momento de cautividad y cómo Dios les había salvado de ello y les había ayudado a superar ese desierto. Ahora, en este salmo, veremos una de tantas vivencias cotidianas a las que se enfrentó el pueblo de Israel, estando cautivos en Babilonia.
Particularmente lo que veremos en esta ocasión será una vivencia de lo que parece ser un grupo de salmistas ahí en ese lugar donde estaban cautivos. Les voy a leer el versículo 1, del versículo 1 al versículo 3 de una manera pausada, y mientras ustedes escuchan estos primeros versillos de este salmo, traten de imaginarlo así como en una película de época, como les comentaba hace un momento. Dice este Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Te fijas? Como comentábamos hace un momento, este es un salmo que nos deja una historia con un sentido visual muy de película. Los salmistas sentados a la orilla de un río. Puedes imaginarte ese río, si algún día has ido a un río, imagínate ese río donde el agua está corriendo, transparente, y donde los árboles son muy grandes y son troncos muy firmes, ¿verdad? Todo por estar cerca de ese río. Bueno, ahí en ese río ellos estaban llorando porque se acordaban de Sión. Estaban en ese momento de añoranza, de pensar cuando ellos estaban en su nación, ¿verdad? Sin estar cautivos. Pero llama la atención que ahí dice que colgaban en las ramas de los árboles sus arpas. De alguna manera la tristeza les había llenado, que no querían ni siquiera tocar sus arpas por un lado, y por otro lado este símbolo de colgar las arpas era algo así como lo que decíamos hace un momento en esa expresión de boxeador, de bajar la guardia, de tirar la toalla, ¿verdad? Ellos ya habían colgado en las ramas su arpa. Y quienes los tenían cautivos les pedían que cantaran para alegrar sus almas. ¿Te imaginas en medio de la tristeza? Tenían que alegrar aparte el corazón de quienes los tenían cautivos. Es un momento trágico, un momento de mucha reflexión esta que podemos ver aquí en estos primeros 3 versículos de este salmo. Y la pregunta sería, ¿cómo andamos con esto nosotros? Por ahí estamos conociendo esta historia y lo que había sucedido, pero nosotros, ahorita, en esta pandemia, ¿cómo andamos con esto? ¿Ya colgamos nuestras arpas? ¿Ya bajamos la guardia? ¿Ya tiramos la toalla y ya no queremos saber nada más de la vida? Tenemos que recordar que debemos continuar teniendo fe, teniendo la esperanza en Cristo Jesús, de que esto pasará. Sí, ciertamente, como decíamos la ocasión pasada, vendrán otras cosas difíciles, pero Dios estará con nosotros. El versículo 4 al 6, ahora voy a leer estos 3 versículos que dicen así: ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esta es la pregunta que se hicieron estas personas. Pero al hacerse la pregunta, ellos mismos hicieron la reflexión y dijeron: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ellos estaban diciendo, no me voy a olvidar de Jerusalén. Si ocurriera eso, imagínense ellos tan diestros para tocar el arpa como salmistas, ellos decían, si me llego a olvidar de mi nación, si me llego a olvidar de Sión, si me llego a olvidar de Jerusalén, pierda esa habilidad que tengo, mi mano derecha, para poder cantar, para poder tocar. Luego la otra expresión en el versículo 6 dice, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. ¿Te fijas esa expresión? Una expresión donde iban a enmudecer y ya no iban a expresar nada de cántico, nada de alabanza. Ese era su oficio, esa era su labor, ese era su llamado dentro del pueblo de Israel, de estos salmistas. Y ellos decían, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Y luego dice, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.
Y luego después dice, bueno, ahí es donde terminan estos versículos. Y aquí salta a relucir la reflexión, ¿verdad? Como les comentaba ahorita, ellos preguntaban cómo van a cantar un cántico de Jehová en tierra de los extraños. Y entonces ellos empezaron a recordar su pacto con Dios, su promesa de servicio, su fidelidad a Él, a Dios. Ahí es donde expresan, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de Dios no me acordare. Y luego dice, y pone a Jerusalén, la ciudad de Dios, como preferente asunto de su alegría. ¿Cuál es el preferente asunto de nuestra alegría en estos momentos? Todas esas cosas que vamos viendo que se van cayendo. El sentirnos bien, el sentirnos a salvo en medio de la abundancia, y ahorita que hay algo de escasez, ahí se empieza a cortar nuestra alegría. ¿Cuál es el preferente asunto de nuestra alegría? En aquel entonces la presencia de Dios estaba en el templo, ahí en esa Jerusalén. Por eso ellos añoraban tanto a Sión, tanto a Jerusalén, porque ahí era donde estaba la presencia de Dios para ellos. Por eso es que estaba ahí, ese era el asunto preferente de su alegría. Pero ahora nosotros debemos recordar que somos templos de Dios. Y ahí Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros. Y debemos de confiar en que Él va ahí salvaguardando nuestras vidas en estos momentos de dificultad. Si ellos estaban comprometidos a serle fiel a Dios, ¿cuánto más nosotros debemos de estarlo, sabiendo que su presencia mora en nosotros, en nuestra propia vida? Ahora voy a leer los últimos versículos de este salmo. Dice así: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Toda esa actitud de guerreros, porque sí eran salmistas, pero estaban envueltos en una cultura guerrera que había sido dirigida por el rey David, donde habían dominado ampliamente sobre otros pueblos, ¿verdad? Y esta última expresión es una expresión muy violenta. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, como en un acto de venganza. Ellos actuando de esta manera, ¿verdad? Les sale por ahí, podríamos decir nosotros, el otro yo, ¿verdad? El dejo de venganza está ahí presente en esta última parte de este salmo. El salmista quería vengar a quienes le hicieron eso a la ciudad de Jerusalén. Pero es interesante que él no pensaba en su afrenta. Él no pensaba en la venganza para sí mismo, sino pensaba en la destrucción de Jerusalén. Pensaba en lo que le habían hecho a su ciudad, lo que habían hecho con el templo, porque ahí estaba su alegría. Si recordamos, ahí en Jerusalén estaba el preferente asunto de su alegría. Es algo que les habían arrebatado la alegría. Ahora en esta pandemia también hemos sentido que de alguna manera nos han arrebatado la alegría. Hemos visto cómo en muchas ocasiones apenas se da un poquito, se aligera el asunto de que nos dice el gobierno: pueden avanzar, pueden salir un poco más. Se dio ese caso, al menos aquí en nuestra ciudad, y todo mundo se soltó como si no hubiera pasado nada antes. Grave error, porque eso hizo que creciera aún más el contagio. Pero esa es la clave de todo este asunto, de esta manera tan desbordante de salir a la calle después de haber estado confinados. Es un asunto de que pensamos que nuestra alegría está en lo de afuera. Pensamos que alguien nos ha robado nuestra alegría. Pero tenemos que tener cuidado. Debemos recordar que nuestra alegría no está en todas esas cosas que a veces nos podrán poner contentos por momentos, sino nuestra eterna alegría, nuestro gozo eterno está en Jesucristo. Debemos recordar que Dios dice: mía es la venganza. Recordando o tomando ahora este tramo de este salmo, este final de este salmo donde vemos ese dejo de venganza de parte del salmista, tenemos que guardar la calma y no
buscar nuestra propia venganza. Mía es la venganza, dice Dios ahí en su palabra. Y también que la Biblia dice, el castigo de vuestra paz fue sobre él. Nosotros éramos los que merecíamos un castigo debido a nuestro pecado. Y todo ese castigo que nosotros merecíamos ahora fue ahí resuelto a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces cuando mires a alguien, cuando mires hacia los lados y pienses en quién fue el culpable de todo esto, ten calma. Porque todos somos culpables, no precisamente de este asunto de la pandemia, ¿verdad? Pero todos de alguna manera ante Dios somos culpables. Y tenemos que actuar con mucha tranquilidad, con mucha paz y con mucha templanza, sabiendo que las cosas están difíciles para todos y no podemos encontrar un culpable a nuestro lado, sino debemos de encontrar esa paz que está en Cristo Jesús para nuestras vidas. Hay otra parte de la Biblia que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia de Jesucristo no prevalecerán. Si tú eres un hijo de Dios, formas parte de la iglesia de Cristo. Y entonces las puertas del Hades, es decir, todo lo que hay en el enemigo y todas las cosas, las fuerzas que están por ahí, que quieren estar en tu contra y que te hacen caer y nos hacen caer una y otra vez, poniendo cosas como estas que estamos viviendo, como para renegar de nuestra fe, como para olvidarnos de nuestra fe, como para pensar que nuestra alegría estaba en cosas y no en nuestra fe. Tenemos que tener cuidado y recordar que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, contra los hijos de Dios. Cristo venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, de tal modo que nadie ha destruido nuestro templo, que en ese entonces, en la época de los salmistas, como lo decíamos hace un momento, era el templo de Jerusalén, pero después fue Cristo, y ascendido Cristo, ahora somos nosotros el templo de Dios, porque su Espíritu está con nosotros, y en Él somos más que vencedores. Precisamente en todos esos eventos que de pronto ocurren en nuestras vidas, incluido este periodo tremendo de pandemia, tenemos la esperanza de Cristo, tenemos la esperanza de que Cristo regresará y ahí sí no habrá más llanto ni más dolor. Mientras tanto, no colguemos las arpas. No es tiempo de colgar las arpas. No es tiempo de bajar la guardia. No es tiempo de tirar la toalla, mi amigo, porque en el Señor somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Aunque la cosa esté difícil, debemos recordar que Dios es el preferente asunto de nuestra alegría. Jesucristo, en ese regalo de Dios para la humanidad, en ese tesoro divino que es Jesucristo, ahí está el asunto preferente de nuestra alegría. Debemos controlar nuestras emociones. Debemos actuar con templanza ante tanta adversidad. Evitemos equivocarnos y hacer justicia vengándonos con quien no debemos hacerlo, debido al enfado que nos causa estar metidos en este asunto de la pandemia. Los que tenemos al lado no son los culpables. No nos desquitemos. No nos desquitemos con una mesa. No nos desquitemos con la mascota. No nos desquitemos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el jefe, con los empleados. No nos desquitemos. Ellos no son la razón de esto. No debemos de actuar de esa manera. Debemos de recordar que Dios tiene el control y que Él está a cargo de todo esto. No colguemos el arpa. Les invito, no colguemos el arpa. No bajemos la guardia. No tiremos la toalla. Sigamos avanzando confiando en que en Cristo somos más que vencedores. Permítanme orar. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que en esta película de pandemia donde estamos siendo protagonistas y donde después de haber pasado por ella, si tú nos lo permites, podremos contar la historia de lo que nos pasó y contar las grandes cosas que has hecho tú con nosotros, lo que hiciste y cómo nos salvaste. Si llegamos a ese momento, Señor, será un momento de gozo. Mientras tanto ahorita, Señor,
Si tú quieres que permanezcamos aquí, si tú quieres que vayamos viviendo toda esta experiencia, ayúdanos a hacerlo, pero entendiendo que tú eres el preferente asunto de nuestra alegría. No permitas que colguemos las arpas, no permitas que bajemos la guardia, no permitas, Padre Santo, que tiremos la toalla. Ayúdanos a recordar que en Cristo somos más que vencedores, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes. Y te rogamos por aquellas personas, Señor, cuyos familiares ya han sido de los caídos. Han sido de esas personas que han perdido la vida a razón de esta pandemia. Y te rogamos por aquellos que están ahorita convalecientes ahí, en los hospitales, en distintos lugares, luchando contra esta enfermedad. Ten misericordia de ellos, Señor. Sánales, Padre Santo. Yo mismo tengo amigos que están así. Ten misericordia de ellos, pero no solamente a mis amigos, ten misericordia de los amigos de estos amigos que están escuchando este podcast. Y ten misericordia de toda la humanidad. Que todo esto nos lleve a Cristo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a entender, a comprender que debemos de estar cerca de ti. Te rogamos estas cosas, Señor, con el perdón de nuestros pecados y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Mi amigo, gracias por escuchar este podcast. Te invito a seguirnos cada semana para poder seguir reflexionando y trayendo palabra que pueda animar y fortalecer nuestras vidas. Dios te bendiga, nos escuchamos la próxima semana.